Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Buenos días a todos. Vamos a escuchar a continuación la primera lectura y el Santo Evangelio correspondiente al día martes, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el relato del Santo Evangelio, San Juan empieza hablando de que Cristo se encontraba en Jerusalén para una fiesta llamada de la dedicación del templo. Era también conocida como la fiesta de las luces, porque encendían muchas candelas. La ciudad y el templo se iluminaba. ¿Y qué creen? Esta fiesta se celebraba el 25 de diciembre. Y nosotros los creyentes celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo precisamente el 25 de diciembre y llamamos a Cristo luz que alumbra las naciones, como lo dijo el anciano Simeón. Pues Cristo participaba de la festividad del pueblo, la fiesta de la dedicación del templo. Y estando ahí lo rodean los judíos y le preguntan abiertamente: Oye, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo, dínoslo claramente. Y Cristo les dice: ya les he dicho que sí, pero ustedes no me creen. Eran unos incrédulos de por sí. Cristo ya lo había afirmado.
pero ellos eran unos necios. Querían oírlo una y otra vez para poderlo acusar. No había de ninguna manera buena intención en el corazón de estos hombres. Por eso Cristo recurre a una prueba clara y contundente. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Los milagros son la prueba elocuente de que Cristo tiene el poder que le corresponde solamente a Dios, porque nadie puede obrar milagros excepto Dios. Los santos, a quienes a veces nosotros los católicos les achacamos algún milagro, en realidad no lo hacen. Lo que hacen es interceder. Los santos son poderosos intercesores ante Dios y Dios, por la intercesión de ellos, obra milagros. Los milagros corresponden exclusivamente a Dios. Y esa es la prueba que Cristo presenta ante los judíos, pero ellos no le quisieron creer, como lo afirma Cristo mismo. Son mis ovejas las que escuchan mi voz, son las que me siguen, son las que me creen. Ustedes, como no son de mis ovejas, no quieren creer. El Padre es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre. El Padre y yo somos uno. Esta afirmación los acabó de enfurecer, porque luego tomaron piedras para apedrearlo, pero no había llegado la hora. Y Cristo les pregunta, hoy, ¿por qué obra me quieren apedrear? Y le dicen, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, te queremos apedrear por blasfemo, porque tú eres un solo hombre, eres un simple hombre y te haces pasar por Dios. Vean, hermanos, hasta dónde llega la incredulidad de una persona. En el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla que después de la muerte de Esteban, los cristianos se dispersaron, pero por donde quiera que iban predicando el Evangelio. Empezaban predicando en las sinagogas a los judíos, pero después empezaron predicando a los griegos. Y como la mano de Dios estaba con ellos, el Evangelio fue bien recibido por ellos. Y entonces enviaron a Bernabé, el primo de San Marcos, el que escribió el Evangelio, a una ciudad muy importante llamada Antioquía. Era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Primero Roma, luego Alejandría y en tercer lugar esta ciudad de Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía, la de Pisidia, pero la Antioquía grande de la que hablas el libro de los Hechos de los Apóstoles es la de Siria. Y allí prendió el Evangelio. Fue enviado Bernabé, insisto, el primo de Marcos, y él, impulsado por el Espíritu Santo, fue a Tarso en busca de Saulo, que después se convertiría en el gran San Pablo, el predicador de los gentiles. Así es, hermanos. El que predica la palabra de Dios puede quedar sorprendido, porque de entre sus discípulos puede haber alguien que después dé más frutos que el mismo maestro, como parece ser que sucedió a Bernabé, que fue el primer maestro de San Pablo. Que el Señor los bendiga abundantemente y que todos divulguemos la buena noticia de Cristo resucitado. Cristo vive, Cristo está presente en medio de su comunidad. Que nos alegremos sinceramente del triunfo de Cristo, porque además el triunfo de Cristo es nuestra propia victoria. Resucitó y Él habrá de resucitarnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Hasta pronto, hermanos.